se lo fueran describiendo de acuerdo a su descubrimiento. Y este virus C fue descubierto recién en el año 1989, por lo tanto podríamos decir que es un virus joven para la investigación y es el virus que avanzó más rápidamente en cuanto a la determinación. El virus C es un virus que sin duda cuando ingresa al organismo en un 15% es capaz de producir desarrollo de anticuerpos y quedar el individuo sano, pero lamentablemente alrededor del 75 al 80% de estos individuos infectados va a ir a la cronicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el hígado se enferma y esto va a evolucionar en el tiempo en un porcentaje de la cirrosis hepática y lamentablemente al desarrollo de lo que nosotros sabemos como tumor primario del hígado o hepatocarcinoma. A ver, perdón doctor, interesante pero le repregunto. Entonces, usted nos dice que de un total hay un 15% en el cual un 15% de las personas que se enferman desarrollan anticuerpos y no pasa nada. Exacto. El resto se vuelve una enfermedad crónica, exacto, con la cual vamos a tener que convivir toda nuestra vida. Disculpame y ya entiendo que si uno, o sea, es crónica, pero uno puede ocurrir que la persona no se dé cuenta que tiene hepatitis. Bueno, precisamente el virus C se denomina la enfermedad oculta, porque un individuo puede estar infectado y recién enterarse a los 20-25 años cuando debuta con una enfermedad muy complicada, con compromiso de su parte hepática. Qué serio eso, con razón. Entonces uno por ahí lee, bueno, un amigo le pasó que de golpe, hizo una cirrosis, un cáncer de hígado y en 2 meses falleció. ¿Se puede deber a la hepatitis C? Lamentablemente en la sociedad... No tiene nada que ver con la bebida, digamos, con el alcohol. Lamentablemente la población en general cree que la cirrosis hepática es patrimonio del alcohol. Y esto no es así. Existen muchas causas que pueden llevar a una cirrosis. Obviamente que el alcohol está metido en nuestra sociedad y también a veces pacientes portadores de virus C pueden ser alcoholistas. Pero ese periodo en donde va a ir a partes más severas, ese periodo se acorta y la severidad del daño hepático es mucho más precoz. ¿Y qué incidencia tiene? O sea, ¿hay estadísticas, estudios hechos a nivel mundial así de la incidencia que tiene la hepatitis B o de C? Hay algunos sesgos. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente y al inicio tomábamos datos de bancos de sangre o donantes de bancos de sangre. Y esto no lo podemos llevar a la población en general. La Organización Mundial de la Salud estima más o menos que existirían en el mundo entre 2.700.000 a 3 millones de individuos infectados y esto es una cifra bastante interesante y lo más lamentable es que de cada 10 individuos hay 6 o 7 que no conocen que están infectados. ¿Y en Argentina hay alguna estadística, algún estudio hecho? Sí, tenemos estudios hechos estadísticamente, incluso personalmente yo he hecho estudios en Córdoba, en Cruz del Eje y en Villa María, en donde existirían bolsones, como que también se han hecho estudios en individuos que son de riesgo, como el individuo que está en diálisis o hemofílicos, que sabemos que la prevalencia es muy alta. Pero en estas regiones, en población general, por ejemplo, en la ciudad de Cruz del Eje, el estimativo estaba entre 6 y 7%, o sea, cada 100 personas 6 están infectadas, y en Villa María me dio un dato más alto. Después está un trabajo que se hizo en la provincia de Buenos Aires, en O'Brien, que también dio una estadística un poquito más baja que la que establecí yo, y después hizo otro estudio en Builrat, en la provincia de Santa Fe. Pero estos son datos todos de sesgo, que uno va a estas regiones pensando que va a encontrar. Una población, un estudio de población general en Argentina no hay. Y ahora le hago una consulta. Con lo alarmante que puede ser esta enfermedad o lo preocupante que puede ser, calculo que el tema de la prevención es muy importante, ¿verdad? Correcto. Y seguramente hay estudios o análisis que nos podemos hacer para poder detectar esa enfermedad, ¿verdad? Sí, bueno, creo que esto es un propósito muy fuerte que en este momento y la semana próxima
Y esto tengo que hacer un agradecimiento infinito al Rotary Internacional y fundamentalmente al Rotary Distrito 4851 por habernos convocado, porque nosotros lo que estamos en salud y que somos, entre comillas, hacemos estudios de población realmente a veces costosos que nos den este seguimiento para que lo que podemos tener. Y bueno, el Rotary en este momento internacional está alineado a lo que determina la Organización Mundial de la Salud y en este alineamiento es tratando de establecer verdaderos porcentajes de infectados en el mundo. Bueno, sí, sin duda el Rotary es una de las organizaciones que tiene esta preocupación por todo lo que nos afecta y seguramente la presencia acá de las autoridades van a contar un poquito lo que es la campaña seguramente en el próximo bloque. Así que me parece muy interesante también. Bueno, ¿y cómo estamos con el tema de la vacuna? O sea, ¿existe alguna vacuna? ¿Se ha hecho algo con lo cual se pueda prevenir? ¿Cuáles son las vías podemos repetir así brevemente cuáles son las vías de infección de esta? Las vías de infección, el porcentaje más grande en una época eran los que eran politransfundidos. En este momento el 60% está en los drogadictos, y no solamente los drogadictos endovenosos, sino también los drogadictos de vía nasal. Después sigue en un porcentaje mínimo que la parte sexual hay un error, no es una enfermedad de transmisión sexual, solamente se transmite vía sexual cuando la persona está infectada con HIV. Después existe en aquellos nosocomiales que se llama por mala esterilización de instrumental, entonces uno encuentra gran porcentaje. Hay un porcentaje también de transmisión en el hogar a través de compartir algunos elementos y hay un 10% lamentablemente que no podemos determinar cuál ha sido la causa. Y esto tiene que ver por esto que les decía yo recién, que es la enfermedad silenciosa y que muchas veces han pasado más de 20, 25 años. No da ningún tipo de síntoma, nada. La parte aguda es muy difícil que dé síntomas y no se expresa, es decir, si uno tuviese la capacidad de decir que alguien tuvo un contacto o tuvo una lastimadura o se cortó con un bisturí en el caso, entonces ahí sí uno sabe cuándo lo puede hacer y cursa como un cuadro gripal. Pero lamentablemente no existen muchos datos de hepatitis C agudas determinadas. Y bueno, ¿y existen vacunas? ¿Hay posibilidad existen vacunas en este momento? ¿Hay vacunas aquí en Argentina? No hay vacunas para el hepatitis C. Los investigadores están en las primeras fases viendo de lograr una vacuna y sí existe para hepatitis B. ¿Y cómo se podría prevenir? O sea, las personas, ¿qué podrían hacer? Y lo que nosotros llamamos la bioseguridad, si el individuo está en un sector de salud, saber que no tiene que tocar agujas que puedan estar contaminadas, utilizar guantes, barbijos, etcétera, etcétera. Y si tiene la mala suerte de tener algún familiar infectado con virus C, bueno, las recomendaciones es que no manipulen ni toquen sangre porque ese es uno de los vehículos. Y el otro lugar que yo recomiendo mucho, a pesar que a veces a los odontólogos no les gusta, que utilicen y esterilicen muy bien el material, porque a veces también desde el uso de los utensilios, como el utilizar el torno, a veces no se esteriliza como corresponde y puede ser una fuente de infectación. Qué preocupante, me pongo a pensar en cuántas veces uno, primero que no sabe que puede estar en contacto o que estar en un grupo de riesgo. Y segundo, justamente, en que al pasar desapercibido, como usted dice, la enfermedad, quizás no tomamos los recaudos que tenemos que tomar. Pero esas medidas de profilaxis que usted menciona, son importantes llevarlas a cabo en general, ¿verdad? Porque no solo me van a prevenir de la hepatitis C, sino que también de otras cuestiones. Bueno, el tema también de colocarse una simple inyección, utilizar material descartable. Obviamente esto en las viejas épocas no lo teníamos muy claro. Es más, he detectado que había regiones que para esterilizar las famosas jeringas que se hervían, en vez de hervirlas y buscar altas temperaturas, le ponían, aunque ustedes se van a reír, una naftalina para esterilizar. Claro. Una naftalina, con eso se esteriliza. Wow, es realmente impresionante.
Bueno, ¿y el tratamiento cómo sería en el caso de que alguien lo detecte? Toda una historia. Nosotros contamos Porque desde la época de los Beatles, se empezó esta historia de ver la investigación, porque antes del 89, cuando fue descubierto el virus, se llamaba la hepatitis no B, empezaron las investigaciones para la cura, ¿no? Y hemos pasado por variables desde tratamientos bastante complicados, pero desde el año 2015 afortunadamente aparecen unos nuevos fármacos que se llaman antivirales de acción directa, y y fue el orgullo, yo creo que muchos nos hemos emocionado, los hepatólogos en Argentina, mira, ha aparecido algo en el mundo, sí, que se cura la hepatitis C. Es el primer virus en el mundo que se cura. Interesante. Mira vos. Primer virus, pero realmente se cura. Se cura. Se lo logra. Lo único lamentable que tiene este virus, este tratamiento, es el costo. El costo y las obras sociales, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Lo cubren las obras sociales? ¿No lo cubren? Tenemos general. un programa nacional que está sosteniendo algunas cosas para los pacientes carenciados. Algunas obras sociales hay que pelear muchísimo porque no entienden el valor que tiene, porque se están a largo plazo evitando las complicaciones y, como les dije, principal causa de trasplante, por lo tanto el trasplante hepático. Ahora la verdad que es un gusto trabajar con este programa de la hepatitis C y estamos trabajando desde la concientización, desde la difusión y desde la detección del virus. Hay 69 clubes en la Argentina que estamos trabajando, 33 en la provincia de Córdoba, también se está trabajando en clubes de Catamarca y de La Rioja. Y bueno, básicamente los clubes lo que estamos haciendo es apoyando con campañas de difusión. Casualmente este fin de semana, en el caso de nuestro club, hace una campaña de difusión en el Dinosaurio Mall, donde vamos a tener un stand, donde le vamos a contar a la gente el tema del virus, cómo hay que hacer para la detección y fundamentalmente contarles dónde se va a hacer todo el trabajo que está llevando a cabo la doctora Mengarelli para la detección. Te interrumpo un poquito para reforzar esto. Entonces, ¿dónde van a estar y qué día? Nosotros, en el caso de nuestro club concretamente, va a estar en el Dinosaurio Mall, vamos a tener una stand y vamos a estar el fin de semana. Dinosaurio Mall de Rodríguez del Busto. De Rodríguez del Busto. Pero hay una gran cantidad de clubes, de hecho hay 69 clubes en el país que están trabajando, y bueno, y en la provincia de Córdoba hay 33 clubes en las distintas localidades, y se está haciendo un trabajo muy fuerte de concientización y bueno, estamos trabajando en conjunto, un poco coordinados con el trabajo que está llevando adelante la contadora Cristina Bous y bueno, la doctora Mengarelli. Muy bien, bueno Cristina, entonces bienvenida. Por ahí sería lindo que nos cuentes también un poquito más esta visión macro en la cual vos seguramente nos podés contar esto que ya nos adelantó Roger. Bueno, yo les cuento que esta campaña se inicia a partir de una idea de un rotario de Brasil que sufrió la enfermedad silenciosamente durante 38 años. Cuando 38 años. Cuando se la detectaron, logró curarse. Entonces decidió hacer un grupo de acción rotaria, que existen muchos en el mundo dedicados a distintas actividades. En este caso, es el grupo de acción rotaria dedicado a la erradicación de la hepatitis. Trabaja en 80 países en el mundo y en este momento estamos trabajando para esta semana de la campaña del 22 al 26 o del 20 al 28, los que le extendemos un poco, México, Brasil, Argentina y África. Para Argentina se ha hecho una campaña en todo el país con una gran convocatoria de clubes rotarios, apuntando
no solo a la difusión y a la concientización, sino a la detección. Por eso para Argentina hay 15.000 dosis de reactivos para la detección de la enfermedad. Y de esos 15.000, 5.800 están destinados a la provincia de Córdoba, a un hospital de Tinogasta y a un hospital de Chamical. ¿Qué vamos a obtener con esto? Que las personas tomen conciencia de que el paso primero que deben hacer es saber si son o no son portadores del virus. A partir de ahí hay un programa nacional para la cura de la enfermedad. Se puede, perdón que te interrumpa, ¿se puede combinar este análisis con otro tipo de estudios? Por ejemplo, uno va para ver si tiene VIH, o se pueden hacer el mismo estudio en el mismo momento. Bueno, ese es un tema realmente para la doctora. En realidad, si uno quisiera hacer verdadera prevención y demás, debería ser para todos los virus y todas las atenciones. Lo que pasa que, a ver, ¿por qué se elige esta semana? El 28 de julio es el Día Mundial de las Hepatitis Virales. Por lo tanto, me parece que si hay un enfoque determinado, es sin dudas hacerlo hacia la hepatitis B y hacia la hepatitis C, que son las dos que van a ir a la cronicidad. Con la B, el Rotary propuso que si podíamos hacer también planes de vacunación. Nosotros queríamos ampliar, pero esto se iba a complicar y iba a perder un poquito el objetivo por lo cual el Rotary de Brasil convocó para esto que llama hepatitis cero. Sin duda hay un grupo que va a hacer a través del Ministerio de Salud, va a poner una carpa en el Buen Pastor y van a hacer detección para HIV, para sífilis, para vacunación de... Sí, pero me parece que no hay que perder el eje. Claro, entonces perder el foco de la... Claro. Es que claro, me parece brillante, que lo viene haciendo hace bastante esto en la detección. Pero no hay que perder el eje de para lo que hemos sido convocados, e insisto en esto en homenaje en el mundo entero, que es el Día Mundial de las Hepatitis. Bueno, pues sí, la verdad que sí, como bien lo explicó la doctora, las dos cuestiones son importantes, son fundamentales, pero hay veces es importante dedicarnos y concentrarnos a algo en específico. En este caso puntual, como usted la llamaba, esta enfermedad silenciosa en la cual, y como contaba acá la gobernadora, que no me recuerdo el nombre, Cristina, que nos comentaba, la persona esta que lo tuvo 38 años, ¿verdad? 38 años, o sea que imagínense que nosotros podemos convivir con esta enfermedad y quizás no darnos cuenta hasta que sea demasiado tarde, ¿verdad? Y además, cuando ya aparece, después de tantos años, ya no se puede hacer nada, o sea, realmente... No, sí se puede hacer. Lo que pasa que cuando lleva tantos años de infección y cuando se expresa, el hígado puede estar ya en cirrosis o debutar con la complicación, que son complicaciones muy variables, que bueno, no viene al caso que lo tenga que describir, o a veces debuta con un cáncer de hígado, que también sería una gran sorpresa. Por eso es el valor que es salir a la búsqueda de todos aquellos infectados. Bueno, y cuéntenos un poco, bueno, cuál es el plan que tienen, Sí. ¿Qué me ibas a decir? No, que en esta campaña en Argentina hay 24 provincias incluidas. Por lo tanto, al final de la campaña, la recolección de toda la documentación nos va a permitir hacer un diagnóstico de la enfermedad en estos territorios. No es un diagnóstico global, no hemos totalizado a toda la población, pero sí va a haber 15.000 personas de distintas regiones, de 69 lugares del país, por lo menos donde hemos podido hacer una detección si la enfermedad es importante o no es importante. Sí, poder cuantificar esto, ¿no? Para saber a ciencias ciertas qué tan comprometidos estamos como país y ahí encarar estas verdaderas políticas públicas en cuanto a la salud pública que son tan necesarias, ¿no? Sí, aparte es un gran primer paso, digamos. Claro, porque en Argentina se estima que existen alrededor de 400.000 personas infectadas, pero es un dato estimativo. Es un dato estimativo. Pero es una enormidad. Es una enormidad, pero es así. Es así. Es una enormidad y bueno, nosotros lo estamos viendo por algunos temas que se tratan actualmente y todo. Imagínense si solamente con ese dato estimativo abriera 400.000, ¿cuántos podrían haber
si hiciéramos un relevamiento como se debe hacer, el de ustedes es muy loable y se va a hacer, quizás no es representativo a nivel de números a nivel nacional, eso lo puede saber alguien que maneje estadística un poco mejor. Es muy interesante que lo hagan para tener una primera información, pero también es bueno que nuestros gobernantes propongan algún tipo de acción a nivel macro para poder tener el número real, para poder actuar. Lo que pasa es que creo que primero es un testeo caro, es una metodología que tiene un protocolo a seguir muy estricto respecto a cómo se atiende al paciente, al probable paciente, cómo, que debe ser un médico el que lo recibe, cómo se debe tomar la muestra de sangre del paciente, usar el reactivo y cómo se le debe informar el resultado. Todo ese tiempo, desde que el paciente ingresa hasta que se le informe el resultado, lleva aproximadamente 20 minutos. Con lo cual, no es un testeo que se pueda hacer masivo, rápido, como cuando yo estoy vacunando, que a lo mejor en 5 minutos o 10 minutos ya desocupo a cada paciente. Y es caro el costo de los reactivos. En este momento, gracias al Grupo de Acción Rotaria para la Erradicación de la Hepatitis, a Rotary International, a Montebio, que es el laboratorio que hace los reactivos, que también dona una parte de los reactivos, se puede hacer esta campaña a nivel así tan masivo y en tantos lugares en el mundo. Muy interesante, muy interesante. Y bueno, y el Rotary, ¿cuál sería el plan general que tiene planeado Rotary para los próximos, no solamente para ahora, sino, me imagino que este es un proyecto de largo plazo? En el año 2017 hicimos un ejercicio que quien lo comandó para todo el país fue un laboratorio referencial a nivel país, que fue el Instituto Malbrán. En este momento fue desde otra designación y en el cual se repartieron en forma, creo que más equitativa en las necesidades que teníamos cada una de las regiones. Ahora, con esta determinación, con este test rápido, que es maravilloso ver los resultados, no se termina la historia. Nosotros le hacemos la determinación, el test rápido, como le decía la licenciada Cristina Bogus, tiene el resultado, pero aquel que resultase positivo, nosotros le hacemos una nueva extracción de sangre ya en forma endovenosa, confirmamos el diagnóstico y ahí empieza el camino a varias cosas que hay que hacer para ver si este señor o esta señora va a ser candidato a tratamiento. Ahí me parece sumamente interesante esta acción que van a emprender, porque no solo se queda con la detección o con juntar el dato, sino que hay una confirmación, como bien explica, y después un acompañamiento, porque si lo estamos diciendo que justamente tiene esta enfermedad tan peligrosa, con tanta complejidad, no lo dejaron solo, o sea que bueno, felicitaciones, y realmente ahí se nota el compromiso que han puesto y seguramente el esfuerzo para articular y para poder conseguir todo esto, que no debe ser fácil, ¿verdad? Para nada, le aseguro que para nada. Y si ustedes quieren que yo les termine para que se asusten un poquito más, el costo actual del tratamiento para hepatitis C sale alrededor de $83.000. Bueno, ahí volvemos al tema de las obras sociales, las coberturas, la verdad que justamente con más razón, qué importante es detectarlo a tiempo, o sea que, por favor, todas las personas que estén escuchando, acérquense a los centros que vamos a repetir después y seguramente lo podemos publicar en nuestras páginas, Fernando, para que sepan a dónde nos pueden encontrar a la gente del Rotary y que se hagan este test. ¿Sí? Primero, de todos modos, ¿cómo hacemos $83.000? ¿Cómo se junta eso? Y usted creo que lo que tiene que hacer, claro, exactamente, el Estado con impuestos, con esa derivación y que no vaya para otro sector. Sin duda, creo que si nosotros seguimos peleando, se va a conseguir. Y por eso es tan importante que a veces instituciones como el tipo de Rotary, que siempre tiene una acción social desde su espíritu, es lo que a mí me conmovió para poder acompañar en todo esto, que ojalá podamos lograrlo y que no solamente sea el inicio, sino la continuidad por mucho tiempo. Claro, la verdad que no, es terrible. De nuestra parte está el compromiso en cuanto a ayudar a lo que es la difusión
y en todo lo que los podamos ayudar, estamos con nuestro compromiso, y creo que, como bien decía la profesora acá, cada uno de su ámbito, de su lugar, puede ayudar a que todo esto logremos el objetivo final, por lo menos de que la mayor cantidad de personas se hagan el test, y si se descubre o no, después acompañar. Y esto ya pensando un poco en nuestra audiencia, y bueno, cualquier persona que está en su barrio, en su casa, ¿cómo podríamos resumir sintéticamente a dónde tienen que ir, la fecha, los horarios, los lugares? Acá en Córdoba capital vamos a tener 2 bocas, mal dicho tal vez, pero una va a ser sin duda el Hospital San Roque, desde el lunes 22 hasta el viernes 26, desde las 8 de la mañana hasta las 13:30, y luego, que eso es de acuerdo a orden de llegada, y luego en el Instituto Ulton, que es una institución privada que adhirió perfectamente para trabajar con nosotros, nada más que el instituto, para que haya más orden, ofreció un teléfono para que se llame y se saque turno. Y a su vez... ¿Lo tenés a mano el teléfono? El teléfono es 0351 426 7797. Perfecto. Y Le hago una pregunta. Nosotros, si yo me quisiera hacer el test, ¿tengo que ir en ayuna con alguna cuestión en particular? no, primero que la ayuna no es tan clara, no es necesaria. Dicen que a veces cuando se come un poquito más de manteca y demás puede dar un falso positivo, pero no es necesario ir en ayunas. Bueno. Tiene que ser mayores de 18 años, porque nosotros hemos incluido ese tipo de población, y tener la voluntad, por supuesto, que tienen que llenar algunos datos, que es una ficha epidemiológica que tienen que decir algunas cosas, porque si no, como usted me preguntaba al principio, ¿cuál es la causa más frecuente de hepatitis C? Y si yo tengo antecedentes que un señor o una señora que se ha recibido muchas transfusiones o mucha cirugía, y obviamente o no tiene a veces alguna o relación o convive con otras personas que tienen. ¿Se transmite de mujer embarazada a los niños? ¿O no se ha demostrado una transmisión vertical, o sea, de mamá embarazada al bebé. Sí, en la mujer que también está coinfectada con HIV, ahí sí el virus pareciera que, no sé, se me ocurre pensar que lo utiliza de coche de transporte y pasa entonces hasta a través del ¿Y contacto. qué perspectivas ves desde tu punto de vista profesional? Así, recién hablábamos un poco acerca de los avances que está teniendo la ciencia, la medicina para los próximos años con respecto a esta enfermedad. Lo que hay hasta el momento, que no hay políticas de Estado tan fuertes, y es como que desde el año 2012 a la fecha se ha movido muy poco en cuanto a la aparición y en cuanto a la oferta. Pero sin duda, si nosotros seguimos apostando a detectar a la gente y seguirla y después hacerle el tratamiento, quizás y ojalá podamos estar dentro de estos países que en el 2030 están logrando erradicar el virus. Hay un plan ya no sabía, un plan de la Organización Mundial de la Salud para erradicar la hepatitis C. Bueno, qué importante, Fernando. Nosotros lo mencionábamos hoy hace un par de horas, al tema de esto, de tener un país, de construir un país, un modelo país que queremos de acá a 10, 20 años, y justamente esto que decía la profesora acá, con estas políticas públicas que tenemos que ir a encararnos como país para poder ayudarlo. No obstante, mientras no lleguen esas políticas públicas, vamos a tener la ayuda de estos grupos y de esta gente comprometida, en este caso como es el Rotary. Sí, no solamente eso, seguramente debe haber otras organizaciones no gubernamentales que estarán empezando a partir del trabajo de ustedes, van a empezar a ver, las ONG para la lucha contra la hepatitis hay en todo el país, incluso nosotros mismos en mi hospital tenemos una ONG que se llama EPACOR, Nuestra Identidad. Pero a veces no tiene recursos suficientes porque se autoabastece con lo poquito que a lo mejor, y hacemos planes con el licenciado Tisera, que es quien preside esta ONG. Nosotros salimos, incluso en este momento está trabajando a la par con nosotros, junto con el Rotary, consustanciándose
para entender lo que estamos haciendo. Pero sin duda se necesitan recursos para estos planes. Y lo otro es que no busquemos el protagonismo es el equipo en trabajo. No el trabajo en es equipo, claro, totalmente. Hacer trabajos individuales, uno puede saber más, pero siempre hay uno que a lo mejor tiene mayor poder organizativo y hay que tener mucha voluntad. Y hablando de eso, ¿tienen contacto con la comunidad internacional, así con otros grupos científicos que estén? Sí, claro, uno como hepatólogo... ¿Y cómo se van conectando? Esa es siempre una... O sea, ahora porque, bueno, van usando las redes, todo eso, pero ¿tienen alguna herramienta, algo en especial que estén utilizando? No, las herramientas nuestras sin duda es las publicaciones de avances científicas y aparte las interrelaciones que podemos tener en las sociedades científicas. Yo pertenezco a la Asociación Argentina del Estudio de la Enfermedad del Hígado y obviamente soy referente o delegada para Córdoba de esta asociación y uno después a su vez se contacta con Latinoamérica y con Estados Unidos o con Europa. O sea, esta es la forma que tenemos todos para contactarnos y la información nos llega en forma permanente. De manera que esa no es la preocupación. La preocupación es tener voluntad para llegar a la gente, que esa debe ser la clave nuestra. ¿Y las autoridades de salud de Argentina, tanto municipal, provincial, nacional, cómo están tomando todo este tema? La Nación, con el programa nacional, las hepatitis virales están bajo el programa de HIV, que lo mismo replica acá en Córdoba. O sea, el programa de hepatitis está bajo el programa de HIV. Hay respuesta, a veces más lenta, menos lenta, pero hay respuesta desde el Estado para poder proveer esos tratamientos, sobre todo, y el estudio que tiene, ya le digo, un protocolo determinado para hacer el seguimiento. O sea, con eso y no el costo que tiene de esos $83.000 que cuesta el tratamiento, ¿cómo se compone? ¿Lo tienen más o menos dimensionado el costo de ese tratamiento? Y la verdad que yo no sé hacer demasiados números. Yo puedo dar el número del costo de los medicamentos. No, igual ya me asustó sin saber para qué lo tengo que Estamos hacer. hablando de 3 millones de pesos, una linda plata, una buena cantidad de dinero. Pero también las consecuencias son más costosas todavía. Yo le voy a decir una cosa, sinceramente. Si es un tratamiento que a mi paciente lo va a curar, no me importa. No, imagínese uno como papá, como hijo, como hermano, cualquiera, es decir, lo saco donde sea. El problema es que no se haya podido hacer esta prevención primaria que van a encarar ustedes y que después me gustaría charlar con la gente del Rotary que nos cuente si hay algo más que nos quedó el tintero, que nos faltó preguntar y algo más que nos quieran contar sobre esta campaña. Y después el dinero lo vamos a conseguir. ¿Sí? Pero bueno, aprovechamos para, si te parece, Fer, preguntarles si hay algo más que les parece oportuno y que nos quieran contar. Sí, la verdad que nosotros estamos muy entusiasmados con esta campaña. Rotary tiene 1.200.000 socios en el mundo, somos 35.000 clubes, estamos en más de 100 países y bueno, y la verdad que en cuanto a salud tenemos un antecedente muy concreto que es el tema de polio. Nosotros estamos trabajando hace 30 años desde Rotary para la erradicación del polio, la verdad con un esquema muy exitoso junto con la Organización Mundial de la Salud y la Fundación de Melinda Gates. Empezamos hace 30 años y había 300.000 casos y hoy tenemos en el mundo solamente 9. Bueno, eso es lo importante, me parece, Roger, de que no es una acción que tenga que ver con una cuestión política, de ego personal, sino que es un trabajo sostenido a lo largo del año, de los años, ¿verdad? Eso me parece que es muy loable de su parte. Sí, aparte es un trabajo que realizamos en conjunto a nivel mundial, donde no solamente destinamos recursos, sino destinamos nuestro trabajo y bueno, su tiempo, personas. Es mucho lo que hacen, eso me consta, pero la verdad que sí, es un excelente trabajo el que hacen en distintas áreas. También hubo un tema de una maquinaria muy cara que colaboraron acá en Córdoba, ¿verdad? Sí, hace un par de años trajimos una máquina de electroticia, esta corpórea, junto con FUCDIM,
que básicamente es para curar la litiasis renal. Lo hicimos a partir de que detectamos que no había ningún hospital público que tuviera este equipamiento, por lo tanto todas las personas que no tenían recursos ni obra social prácticamente no tenían acceso a este tratamiento. Esto, digamos, hay dos maneras de atacarlo básicamente. Uno es a través de un proceso invasivo, que es prácticamente una cirugía, y con esta máquina, con este equipamiento, simplemente se lo ataca a través de ondas de choque. Por lo tanto no es invasivo, es indoloro, y esto abarca, lo estamos haciendo, esto está funcionando en Fugdim, y lo estamos atendiendo sin cargo en Fugdim a todos los niños derivados de los hospitales públicos de Córdoba, La Rioja y Catamarca. Qué bueno, qué bueno. Así que se los está atendiendo sin cargo, y esto es un programa con un horizonte de 10 años. Bueno, la verdad es que muy, muy importante la tarea, da gusto. Sí, vos querés comentarnos. No, yo les quería comentar que en realidad Rotary es una red. Estos 35.000 clubes en el mundo hacen una red para hacer un montón de proyectos. Rotary define 6 áreas de interés, pero cuando nosotros las comparamos con las 17 áreas de interés de las Naciones Unidas, encajan perfectamente en ella. El lema del presidente actual de Rotary International, Mike Maloney, es Rotary conecta al mundo, porque esa es la realidad. Nosotros logramos hacer este tipo de actividades justamente en conexión. No solamente hacemos obras dentro de las comunidades donde estamos, también hacemos obras fuera de esas comunidades, comunidades de África, de Centroamérica, de localidades cerradas, lejanas de nuestro país. Por ejemplo, yo pertenezco a Rotary Club de Córdoba. Tiene un programa que se llama América Sin Frontera y trae profesionales de toda América Latina a capacitarse a Córdoba. Qué bueno. El programa es desde el año 1973 que lo estamos realizando. Y ya vamos por el becario número 138, creo, algo así. Y normalmente vienen entre 6 y 8 profesionales al año a capacitarse en distintas especialidades. La obra del Padre Oberlin, el Rotary Club de Córdoba, colabora con la obra del Padre Oberlin. También ayudan. Exactamente, el Pato Solidario. Está haciendo una escuela ahora. Está haciendo, digamos, un pequeño barrio donde él saca a los chicos que están con la droga, muchos de ellos los tiene alojados en algunos otros lugares, y fundamentalmente es alejarlos de la droga, enseñarles un oficio y que tengan una actividad sustentable para ellos mismos. Entonces, en este momento están trabajando con todo el tema de los ladrillos que hacen con los PET, y bueno, nosotros ya se han hecho 2 edificaciones, y ahora va por lo que es el taller de oficio, donde se le va a dar capacitación. Sí, sí, muy bueno, el Rotary Club de Córdoba trabaja con ese programa con ellos. También trabaja el Pato Solidario, que trabajamos con la gente de Radio María, claro, con la gente de Radio María, que están haciendo el hospedaje para las personas de la calle. O sea, estamos en alfabetización, en salud, en servicios a la comunidad, en todas las actividades inherentes al ser humano y que son necesarias. Por eso lo primero que hacen los clubes rotarios es evaluar cuáles son las necesidades de su comunidad. En función de eso, hacen proyectos para ir paliando, solucionando esos problemas que existen en la comunidad. Me encanta lo que hacen. Bueno, Roger, ¿qué querías comentarnos? Sí, yo quería comentarle que en nuestro club, en el Club Cerro de las Rosas, estamos ya muy avanzados en un proyecto que es, en el cual estamos trabajando en la zona del barrio de la Favela, donde está el Infiernizo, en la zona de la costanera antes de llegar a Urca. Y bueno, estamos articulando un proyecto muy importante con distintas entidades, con la municipalidad, con cooperativas locales que están ahí, porque bueno, ahí hay un gran problema que es un basural a cielo abierto. Sí. Entonces ya tenemos un proyecto en el cual estamos trabajando. En esta primera etapa vamos a trabajar con el tema de la poda seca. Ellos tienen un problema muy grave ahí, que es que toda la poda va a parar a ese lugar. Y como
un instrumento que ocupa muchísimo lugar, hoy actualmente lo están quemando. Entonces nosotros a través de un proyecto que ya estamos trabajando, como le decía recién, estamos consiguiendo una chipeadora para que en vez de quemar toda esa poda, se genere un proceso productivo, lo cual va a hacer que la gente de ahí tenga más trabajo y en vez de quemar esa basura que hoy se está haciendo, con lo cual se potencia toda la contaminación, a través de todo este trabajo se va a generar un proceso productivo donde se va a conseguir productos que la comunidad va a poder vender y aparte se está generando trabajo para la gente de ahí. No, es muy interesante. Bueno, terminamos el tema hablando un poco del reciclado, que ayer hablamos en una charla que dio el licenciado Fassi ahí en Cooperativa Independencia, y en el cual hablamos de lo bueno que sería, o sea, la cantidad que produce, creo que Córdoba, de basura, se podría, creo que, construir un edificio de no sé cuántos metros cuadrados enorme, que bueno, que ya que mucha de esa basura se puede reciclar y volver nuevamente al circuito económico normal, con lo cual se ahorra en contaminación, se ahorra económicamente, se generan un montón de fuentes de trabajo y un montón de oportunidades, que encima ya hay un montón de ciudades que ya lo están haciendo. Sí, sí. Y bueno, como decía Cristina, nosotros tenemos en Rotary distintas áreas de interés. Todo el tema de saneamiento de agua y medio ambiente es una de las áreas donde más foco se está poniendo en estos momentos y donde más recursos se está destinando, y aparte donde los clubes más estamos trabajando para causar un impacto positivo en la comunidad, que es un poco nuestra función.